Hoy me gustaría traer una cuestión realmente importante. No sé si os ha pasado cuando llega Año Nuevo o después de las vacaciones, nos proponemos nuevos proyectos, nos proponemos hacer cosas diferentes. O las empresas muchas veces diseñan planes estratégicos o diseñan nuevos objetivos realmente ambiciosos. ¿Qué es lo que suele pasar en estos casos? Pues al cabo de 5 años, de 10 años, si tú miras la realidad, suele quedar poco de esos planes. ¿Por qué la mayoría de personas y empresas no son capaces de llevar a cabo sus planes, sus sueños, sus objetivos? Bueno, seguramente la respuesta es muy compleja. Permitidme que os comente algunas ideas que tienen que ver con esto y que seguramente os sean útiles. Para ello voy a partir de una historia que me parece apasionante, que es la historia del Empire State. Seguramente todos conocéis este edificio icónico en Estados Unidos, en Nueva York. Yo hace muchos años estuve allí y aparte de unas fantásticas vistas, ¿verdad?, sobre todo en Nueva York, que os recomiendo, pues la propia arquitectura, el propio edificio merece la pena. Y posteriormente, hace poco, estuve investigando sobre la historia de este edificio y su construcción y me llamó poderosamente la atención porque hay muchas reflexiones que me parecen oportunas y que podemos llevarnos a nuestro día a día. Empezando por el principio, la zona en la que está el Empire State, hoy en día una de las más caras y cotizadas del mundo, hace tan solo un siglo y medio era una granja. A finales del siglo XIX se levantó ahí el Waldorf Astoria, un hotel de lujo de la época. En el año 1920 se decidió hacer un desarrollo urbanístico en esa zona. La familia dueña del hotel vendió la parcela y el edificio, y una empresa de ingeniería decidió abordar la construcción de un inmueble de oficinas de 25 pisos, que era abrir un proyecto más o menos realista, similar a otros que estaban sucediendo en esa época y en ese lugar. Compró por $15 millones el terreno, pidió un préstamo de 900.000 y el dueño de la empresa puso 100.000 de su bolsillo para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, no fue suficiente y la empresa quebró. Primera reflexión, quizás no debo entrar en un proyecto o no proponerme algo para lo cual no tenga medios y recursos. ¿Qué significa esto? Y aquí la gente se equivoca, que mis proyectos tienen que ser muy cautos. No, lo que significa es que en vez de plantearte un proyecto cauto para el cual no tienes recursos, plantea un proyecto, si quieres, más ambicioso, pero estate seguro de conseguir obtener o poder generar los recursos necesarios. Mucha gente se equivoca y se plantea, ¿este objetivo es realista? Si solo te planteas eso, la única referencia es tu realidad hasta ahora. Y como tu realidad hasta ahora es la que es, seguramente no vas a conseguir ningún objetivo distinto de lo que has hecho hasta ahora. Entonces, la pregunta no es si eres realista, la pregunta es si es realizable. Es decir, ahora mismo no lo he realizado, pero ¿podría llegar a realizarlo de alguna manera o planteándolo de otra manera con diferentes recursos? Esa es una pregunta mucho más interesante y potenciadora. Bueno, en ese momento John Raskob aparece en escena y retoma el proyecto, pero con otra ambición distinta. Él se plantea hacer un edificio realmente singular. Además, él era un ejecutivo de la General Motors, un hombre de empresa, tenía dinero y se plantea un proyecto mucho más ambicioso. Le pregunta a un arquitecto, oye, en este terreno, ¿cuál sería el edificio más alto que podríamos realizar? Teniendo en cuenta la técnica, la situación, las circunstancias, y a partir de ahí monta una empresa, se alía con otros grandes de la empresa, con otros inversores financieros, y compran el terreno y se plantean un edificio mucho más ambicioso. Y eso sí, lo que hacen es poner recursos a la medida. Se rodea de gente adecuada y se dota de los recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, de know-how. Cuenta con el arquitecto William Lamb, que diseña en 15 días los primeros planos del edificio y se pone en marcha inmediatamente, que para mí es otro de los éxitos del proyecto, ¿no? El no esperar a tener todo perfectamente planificado, sino una vez que tengo una idea clara de lo que quiero, pues me pongo en marcha y empiezo a generar inercia, ¿de acuerdo? Evidentemente, el proyecto que haces en 15 días seguramente no es el definitivo. Tuvieron de hecho 15 revisiones durante la construcción, cada vez más ambiciosas, más interesantes, y a ver lo que pasa. Tú empiezas con una idea y luego la vas perfeccionando por el camino, pero no te puedes quedar parado esperando a tener la idea perfecta. Al mismo tiempo se estaba construyendo también el edificio Chrysler, competencia directa de General Motors, que era donde trabajaba
rasco. Y eso también le incentivó a mejorar los planos, es decir, la competencia o el ver a otros o tener otras referencias también te ayuda a mejorar. Y bueno, entonces no quería ser el segundo edificio más alto del mundo, quería ser el más alto, ¿no? Entonces, y además con diferencia, no solamente la antena, sino con varios pisos de diferencia. Y eso le impulsó también a mejorar el proyecto. Bueno, ya estaba todo preparado, listos para construir, empezamos con las obras y de repente el crack del bursátil del 29, que iba a llevar una década de recesión, aunque ellos no lo sabían en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Nos paramos de construir porque las circunstancias sean malas en este momento? Bueno, aquí hay yo creo, de cuando tienes un proyecto realmente ambicioso, audaz y atractivo y crees que estás haciendo lo correcto y que lo estás haciendo bien, yo creo que hay que seguir adelante aunque todos te llamen loco. Tampoco matarte en ello, ¿verdad? Pero seguir adelante. Y además esta gente lo bueno es que no tenía todo apostado en bolsa, sino que tenía suficientes recursos propios como para seguir apostando por el proyecto. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta y tener un margen de recursos que haga que el proyecto no te lleve a la ruina personalmente. Bueno, el proyecto se pone en marcha y hay que crear un equipo, importantísimo. No puedes realizar ninguna obra interesante sin un equipo adecuado. En un momento dado hay más de 3.500 trabajadores construyendo a un ritmo más o menos de una planta cada día. De hecho, hay algunas fotos realmente espectaculares de esos momentos de cómo era la construcción de ese tipo de rascacielos. Merece la pena verlas, ¿no? Nos llama la atención. No os voy a contar toda la construcción del edificio, finalmente se acaba en tiempo y plazo y forma y presupuesto con 41 millones de dólares gastados, ¿que es mucho o es poco? Bueno, pues depende con qué lo compares. Si lo comparas con el dinero que tienes suelto, seguramente será demasiado. Si lo comparas con lo que consigues a cambio, a lo mejor resulta hasta barato. Entonces, digamos, el coste siempre es relativo. ¿Cuánto cuesta hacer un esfuerzo por tu proyecto? Bueno, compáralo con el resultado que esperas conseguir y esa seguramente te dará la respuesta. En todo caso, se consiguió con un coste mucho menor del esperado, se esperaba 60, se consiguieron en 41 y también se consiguió acabar 45 días antes del plazo previsto también, lo cual es toda una hazaña que desde luego en España no se ha vuelto a repetir jamás. Se inaugura el 1 de mayo de 1931 y bueno, ¿ha sido el éxito? Bueno, depende de que nos planteemos como éxito. Si el éxito es una obra de arquitectura, sí. Si el éxito es una inversión rentable, pues seguramente no. De hecho, le llamaban, en vez de Empire State, le llamaban el Empty State, porque estaba vacío. Con la crisis bursátil no hacían falta oficinas, había una oferta excesiva y durante muchos años les costó mucho el ir llenando esas oficinas adecuadamente y rentabilizarlo. De hecho, hasta el año 50 no consiguieron pasar el punto de break-even. Con lo cual hay muchas veces que hay que persistir, aunque tu idea sea buena, tienes que persistir a pesar de las dificultades. Dificultades que, por cierto, hubo muchas, pues tuvieron de todo. Tuvieron desde un avión que se estrelló contra el edificio y mató a varias personas y destruyó una parte, tuvieron que reconstruirlo, una persona que cayó por el hueco del ascensor, 75 pisos y consiguió sobrevivir, tuvieron que hacer varias reformas, tanto técnicas, estructurales, de mejora, de ascensores, de iluminación, en diferentes momentos, como es lógico en un edificio tan longevo, y luego tuvieron que adaptarse. Al principio pensaban tener una antena para ser una especie de aeropuerto de cepelines, se dieron cuenta luego que eso no era viable en absoluto, pero también se sacaron partido a cosas que no tenían previstas. Por ejemplo, no tenían previsto tener tantos turistas, que al final han tenido más de 111 millones de turistas. Y esa ha sido una fuente de ingresos muy importante, no solamente los 21.000 empleados que trabajan allí todos los días. Entonces, bueno, digamos que ha sido un proyecto con muchos éxitos, pero evidentemente con muchas dificultades también y en el que ha tenido que adaptarse y ser flexibles para conseguir los resultados que esperaban. A partir del año 51, con nueva propiedad, pues se sigue explotando, se sigue mejorando, pero para mí sobre todo es la reflexión de muchas veces el éxito te llega más tarde o de otra manera de la que tú tenías previsto. Y todo esto me lleva a una reflexión, y es cuando yo me planteo un proyecto o cuando mi empresa se me plantea un proyecto, mi visión es suficientemente audaz y suficientemente interesante y magnética, como decíamos en otro vídeo anterior, como para atraer a las personas. Además, ¿qué es lo que hay detrás de esa visión? O sea, ¿para qué me sirve mi objetivo? ¿Qué voy a conseguir una vez que lo consiga? ¿Es una cuestión de el edificio más alto del mundo? Sí, pero ¿para qué?
voy a conseguir luego. Es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión de ego, es una cuestión de publicidad para General Motors, es una cuestión de, no sé, de hacer un icono de Nueva York o de qué es, lo que es, cuál es el éxito detrás de mi éxito, para qué lo quiero en realidad. Eso respecto al objetivo. Respecto a los medios, oye, tengo o puedo conseguir o podría conseguir de alguna manera distinta de lo que he hecho hasta ahora los medios, recursos humanos, o sea, los medios, los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos que necesito. ¿Cómo conseguir que si el proyecto es ambicioso tenga suficientes recursos para no quedarme a mitad y que sea un fracaso habiendo hecho un desgaste tremendo? Y en tercer lugar, independientemente de que alcance ese objetivo o no, ¿cómo puedo hacer para que el camino, para que el propio proyecto sea interesante en sí mismo, que merezca la pena y que lo disfrute o aprenda cosas o adquiera otros recursos en el proceso de intentar conseguir ese objetivo? Y estas preguntas que acabo de lanzar me gustaría o te propondría que las hicieras a ti mismo o a tu empresa cada vez que lancéis un nuevo proyecto, una nueva visión estratégica, un nuevo plan o simplemente un nuevo propósito de fin de año. ¿De acuerdo? Para conseguir ser una parte de la minoría de personas y empresas que consiguen al cabo de X años mirarse y realizar el proyecto que se habían planteado. Dicho esto, os deseo, además de una buena reflexión, mucho acierto y mucha suerte en vuestros proyectos.